Bueno, ahora continuaré con el segundo punto del quiz que tiene que ver con asíntotas verticales, horizontales y continuidad. Para este punto, este fue el límite que escogí, el límite de raíz de 9x al cuadrado más un quinto sobre 3x al cuadrado menos 12 cuando x tiende a infinito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a resolver a ver si esto es una indeterminación o no. Obviamente podemos verlo porque al reemplazar infinito en las x tenemos que esta multiplicación nos va a dar infinito, y pues si le sumamos infinito nos va a dar infinito, y tenemos que eh, la raíz de un número infinito es infinito, entonces acá también nos va a dar infinito, y entonces vamos a tener una indeterminación de infinito sobre infinito. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es a encontrar nuestras asíntotas, y para ello vamos a empezar con la asíntota vertical. ¿Cómo la hallamos? Entonces, para hallar nuestra asíntota vertical tenemos que igualar nuestro denominador a cero. Entonces, voy a hacerlo acá a un lado. Entonces tenemos que 3x al cuadrado menos 12 va a ser igual a 0. Entonces esto quiere decir que va a ser igual a 12 sobre 3. Entonces x al cuadrado va a ser igual a 4. Bueno, entonces tenemos que la raíz de x al cuadrado va a ser igual al valor absoluto de x, y pues la raíz de 4 va a ser igual a 2. Entonces nos van a dar dos respuestas, dos asíntotas verticales. Entonces nos van a dar x a la 1 y x a la 2. Entonces x a la 1 va a ser igual a menos 2, y x a la 2 va a ser igual eh, a 2. Entonces estas son nuestras asíntotas verticales. Bueno, asíntotas verticales. Ahora vamos a hallar nuestra asíntota horizontal. Entonces esto la vamos a hallar eh, viendo dividiendo por nuestro grado mayor. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a infinito. Entonces acá nuestro grado mayor en el denominador va a ser x a la 2, y en el denominador va a ser x a la 2, pero la raíz cuadrada de x a la 2, por ende va a ser x. Entonces tenemos que nuestro grado mayor va a ser x a la 2. Vamos a proseguir a dividir todo en este grado. Entonces tendríamos y arriba tendríamos la raíz de 9x a la 2 más un quinto dividido en x a la 2. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la manera de meter este x a la 2 en la raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, entonces tenemos que x a la 2 va a ser igual a la raíz de x a la 4. Entonces, siguiendo con esto, vamos a cambiar este x a la 2 por la raíz de x a la 4, y lo vamos a poder ingresar para que nos divida esos términos. Entonces tendríamos la raíz de 9x a la 2 dividida en x a la 4 más
1 quinto dividido en x a la 4 sobre 3x a la 2 dividida en x a la 2 menos 12 dividido en x a la 2. Bueno, entonces tenemos la siguiente regla que nos dice que todo número dividido en infinito va a ser igual a 0. Entonces todos los números que tengan x que van a transformar en infinito, entonces nos van a vamos a proseguir a dividirlos, y entonces nos va a quedar que 12 sobre infinito nos va a quedar 0. Acá se van a cancelar estas dos y nos va a quedar 3. Acá nos va a quedar 0 y acá vamos a cancelar 2 con 2 de las 4, entonces nos quedaría 9 sobre x a la 2, entonces esto se transformaría en 0. Entonces tendríamos como resultado la raíz de 0 sobre 3. Recordemos que raíz de 0 es igual, la raíz de cuadrada de 0 es igual pues a 0, entonces tendríamos 0 dividido en 3, que esto es igual a 0. Entonces tendríamos que nuestra asíntota horizontal va a ser igual a 0. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos da igual a 0? Entonces tenemos que tener en cuenta las siguientes reglas que nos dicen que si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces nos dice que y es igual a 0. Nos dice también que si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces que y va a ser igual al coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. Entonces sería una división. Pero también nos dice que si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no va a existir asíntota horizontal. Entonces nuestro caso va a ser el primero, que nuestro grado del numerador, que es x a la 1, va a ser menor que nuestro grado del denominador, que era x a la 2. Entonces esto explicaría el porqué de nuestro 0. Por consiguiente, vamos a seguir con calcular hacia dónde tienden nuestras asíntotas verticales, porque recordemos que en ese punto van a tender a infinito, pero no sabemos si a más infinito o hacia menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer es calcular hacia dónde tienden. Entonces vamos a calcular, a empezar cuando mi límite tiende a menos 2. Entonces para eso vamos a tener a menos 2 por izquierda. Entonces tenemos la raíz de 9x al cuadrado más 1 sobre 5. Bueno, y esto sobre 3, nuestra x al cuadrado menos 12. Entonces, ¿cómo los vamos a calcular? Entonces vamos a reemplazar en donde van nuestras x por un valor que se acerque a menos 2 por la izquierda. ¿Qué número sería este? Bueno, este número podría ser menos 2,1, menos 2,001, lo más cercano al 0. Entonces, ¿qué pasa? Pongamos menos 2,1. Entonces, cuando elevamos estos
números al cuadrado antes de multiplicarlos por el 9 o por el 3, entonces esto nos va a quedar positivo, lo que quiere decir que al multiplicar, digamos, menos 2,1 por 3 va a dar un número mayor que multiplicar 3 por 2, obviamente. Entonces esto nos va a dar, este término de acá va a ser mayor que este, por ende nos va a dar un número positivo aquí. Aquí arriba vamos a tener que, bueno, este por esto que va a ser positivo más esto que va a ser positivo nos va a dar una raíz positiva. Esto nos va a indicar que el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda nos va a dar hacia más infinito. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces tenemos 3x, aquí es donde van nuestras x al cuadrado, menos 12. Entonces tenemos que buscar un número que se acerque a menos 2 por la derecha. ¿Qué número va a ser ese? Entonces va a ser menos 0,9999. Perdón, menos 1,9 podría ser. Entonces al elevar este número nos va a dar que positivo, pero al multiplicar este por este nos va a dar un número menor a este, por ende quiere decir que nos va a dar un número negativo. En el caso de arriba, al multiplicar, al elevar esto al cuadrado nos va a dar un número positivo multiplicado por un positivo más un positivo en una raíz positiva, pues nos va a dar un número positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro límite va a tender a menos infinito. Bueno, ahora vamos a calcular cuando nuestro límite tiende a nuestra x tiende a 2 por la izquierda, y cuando nuestro límite, nuestra x tiende a 2 por la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Que acá nuestra x se va a cambiar por 1,9 y acá la vamos a cambiar por 2,1. Entonces tenemos que lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces al elevar al cuadrado nos va a dar el mismo resultado que al elevar un menos 1,9 o un 1,9. Por ende, el resultado que nos dio aquí en menos 2 por la derecha va a ser igual al resultado que nos va a dar en 2 por la izquierda. Entonces tenemos que va a tender a menos infinito y aquí va a tender a más infinito. Bueno, entonces respecto a la continuidad, podemos decir que una función es continua cuando en su gráfica no aparecen saltos o cuando el trazo de la gráfica no tiene hueso, no tiene huecos. Entonces, respecto a la gráfica, vamos a ver las asíntotas verticales, pues son los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, gráficamente, esta sería la gráfica de nuestra función. Entonces podemos ver la asíntota horizontal y la vertical,
que es esta, perdón, las asíntotas verticales, las dos verticales, y pues la horizontal es la que va en 0. Estas convergen en 2 y pues nuestra función solita sería esta. Esta sería nuestra función. ¿Qué podemos apreciar aquí respecto a nuestra continuidad? Y es que esta función es discontinua debido a que, bueno, si nos acercamos a 2 por la derecha, nuestra función va a tender a infinito, pero si nos acercamos a 2 por la izquierda va a tender a menos infinito. Entonces vamos a tener que los límites no van a ser iguales y pues no se va a tocar. Entonces esta función no va a ser continua. Bueno, entonces este fue el desarrollo de mi ejercicio. Entonces aquí concluyo el segundo punto del quiz. Muchas gracias.